Hoy en Apelo tenemos a Miguel López López, un hombre que ha transformado su experiencia viviendo con VIH en una poderosa herramienta de información y pedagogía. En este episodio nos sumergimos en temas que pocos se atreven a tocar. ¿Cómo es coquetear, tener sexo y enamorarse con esta condición? Prepárate para romper tabúes, cuestionar prejuicios y abrir tu mente. Rechazos, desde insultos, desde personas que lo fetichizan a uno, entonces es como, ay, yo siempre he querido tener sexo con alguien con VIH sin condón. Decir o no, si uno tiene VIH, depende de cada persona como lo quiera asumir. Uno no está obligado, ¿cierto? Eso hay que aclararlo, como uno no está obligado a decir que tiene VIH, pero es que muchas personas quieren pedir las pruebas es para rechazar. Y una ITS no debería ser una razón para rechazar a alguien. Yo no le deseo esto a nadie, ¿cierto? Si bien obviamente se puede vivir con VIH y uno puede vivir bien y yo promulgo mucho esa vida positiva con VIH, pues es mejor no tenerlo a tenerlo, claramente. Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Apelo. Lo que otros callan aquí se grita y hoy estoy especialmente contento porque este episodio yo quería hablarlo hace rato y tener este invitado es un privilegio, che. Nosotros somos Sergio Caballero, por si hasta ahorita nos sintonizan, por ahí se nos cruzaron. Soy Omar Vázquez y quédese conectado ahí con nosotros porque hoy vamos a hablar sabroso y dolorito con Miguel López López. Buenísimo. De más. Nos adoramos acá. Miguelito es fundador de Más que Tres Letras, una organización que habla de temas de VIH, que concientiza, pero además un hombre maravilloso, con una experiencia de vida distinta que es tener VIH, Miguel, pero que tú has sabido dar la vuelta y que por eso hoy queremos exclamar desde otro lugar, si nos lo Muy permite. bien. 10 años estoy cumpliendo con VIH justamente hace 2 días. Mi década. El bar. Mi primera década, sí. ¿Cómo fue los cumpleaños? Yo la verdad lo celebro, sí, yo lo celebro, sí. ¿Lo celebras? Sí. Bueno, ¿por qué lo celebras? Pues porque considero que vivir con VIH también es como un acto de resiliencia, entonces son años de vida que he estado sumando y pues ¿por qué no celebrar eso? Y vamos a hablar de muchas cosas que seguramente ustedes aquí van a aprender, pero más que nos enseñes como pedagogo, que lo haces muy bien, Miguel, yo quiero meterme al rancho con toda porque quiero romper con muchos tabús con Sergio también al respecto. Y quiero ir al grano así, directico. ¿Tú usas aplicaciones de ligue? Sí, claro que las he utilizado muchas veces, todas, pues. Mira, son. De hecho trabajo con una, yo trabajo en Scrub, Ok. entonces no, claro, me parecen la verdad maravillosas. ¿Y cómo es esa experiencia estando ahí, teniendo VIH? O sea, tú pones, soy una persona con VIH, ¿consideras que es importante ponerlo? No. Pues yo personalmente lo pongo. Igual pues en este momento pues casi todo el mundo sabe que yo tengo VIH, entonces digamos que no es sorpresa. Pero incluso antes de yo ser visible con el diagnóstico, lo empecé a poner, o sea, no inmediatamente recibí pues la noticia, pero digamos que unos años después y las experiencias que llegué a tener pues ha sido de todo tipo, ¿cierto? Desde unas experiencias muy bonitas porque también eso abre la puerta a que otras personas con VIH digan como, pucha, este man tiene VIH, le voy a hablar, le quiero preguntar, etcétera, etcétera. Desde también rechazos, desde insultos, desde personas que lo fetichizan a uno. Entonces es como, ay, yo siempre he querido tener sexo con alguien con VIH sin condón. Sí, cosas así. Eso pasa, hay de todo. Como dice el dicho, hay de todo en la villa del Señor, ¿no? Total. Desde el que no le importa, o sea, hay absolutamente de todo. Pero tú eres una persona que además claramente está del otro lado del río y que ya ve las cosas con una madurez y con un entendimiento superior, si se quiere, pero claramente no es fácil que tú abras una aplicación, digas, tengo una experiencia de VIH positivo y alguien te responda con 2 piedras. ¿Cómo fue enfrentarse a esos primeros momentos donde te decían cosas malucas? Pues obviamente es muy complejo porque pues de por sí las aplicaciones pueden ser muy violentas, ¿cierto? Y muy difíciles y pueden atacar muchas inseguridades de todo tipo. Y uno siempre que está ahí está conviviendo con eso. Sumarle eso al hecho del VIH pues puede hacer que alguien
la pase muy mal, ¿cierto? Porque sí hay personas que pueden ser como muy ofensivas, que le dicen a uno que uno no tiene derecho a estar ahí, que uno les da asco, que uno es un sidoso, o que lo amenazan a uno, ¿cierto? Conozco historias de personas que los amenazan y que le dicen a todo el mundo que van a tener VIH, o que crean perfiles falsos, digamos, con tu foto diciendo como tengan mucho cuidado, esta persona tiene VIH y todo. Entonces pueden ser ambientes muy difíciles de manejar y para quien no ha aceptado su diagnóstico y para quien, digamos, no es capaz todavía de enfrentar la xerofobia como de Y frente. está en el closet del VIH. Exacto, sí. No puede ser completamente difícil o los puede alejar pues de esos espacios porque definitivamente a la sociedad todavía le falta mucho pues para aprender. Pero tú crees que uno sí debería poner o no porque digamos que por ejemplo Grindr, tengo entendido Da la que opción. La opción de... Da la opción. Yo creo que eso es algo completamente personal, ¿cierto? Decir o no si uno tiene VIH depende de cada persona, como lo quiera asumir. Uno no está obligado, ¿cierto? Eso hay que aclararlo, como uno no está obligado a decir que tiene VIH y mucho menos en un espacio como Grindr, que es súper violento. Pero si alguien lo quiere hacer eh, y se siente preparado, yo sí creo que le da a uno una vida mucho más tranquila, ¿cierto? Porque en últimas también es un filtro, ¿cierto? Entonces también te aleja a mucha gente que es muy idiota, muy pata, ¿cierto? Muchos violentos. Sí, no es fácil, pero cuando uno da el paso, Hicimos un filtro. es como, sí, claro, y que se queden ellos allá, pues es que eso es problema de ellos, porque también no falta el que pone solo gente limpia, y cuando dice gente limpia se refiere a esa gente sin VIH, ¿cierto? O sin ITS, sí. Imaginaba el limpio. Se imagina otro limpio. Sí, como pues limpia de que se lavan bien la colita. Pues no, seguro, o sea, yo creo que se interpreta para otras cosas, pero sé que es un término que se utiliza para las ITS también, sí. Ah, uy, no lo sabía. y esto en las aplicaciones que seguramente seguiremos ahí tocando por los laditos, pero digamos que cuando tú, no sé, te enrollas en una fiesta con alguien y te quieres ir a culiar, ¿Cómo son las prácticas, cómo son tus prácticas sexuales? Ahorita y hace, cómo han mutado y cómo se han transformado. Pues en un principio, porque digamos, yo tuve la casualidad de que recién recibí el diagnóstico, conocí a alguien y me cuadré, entonces digamos que mis primeros 2 años de diagnóstico fue en pareja. Pero ya cuando después de eso salí como a ser soltero por primera vez con VIH, era como, bueno, obviamente después de 2 años ya no estaba tan mal emocionalmente, ya había hecho un proceso, pero estaba aprendiendo como Bueno, a culiar, a salir, a conocer gente con VIH. Y a mí me generaba muchísima ansiedad. Entonces, al principio yo lo decía como de una, como que, y en Grindr de pronto no lo tenía en el perfil, pero antes de encontrarme con la persona le decía tal cosa. Y me empecé a encontrar como con mucho rechazo, pero rechazo muy violento. Entonces también yo dije, pues en últimas, yo no transmito el virus porque ya soy indetectable, soy intransmisible, entonces qué obligación tengo de decirle a la persona. Y antes me estoy exponiendo a que me violenten, a que me trate mal o algo, cuando yo sé que no lo va a transmitir el virus y cuando sé que es solamente un encuentro, ¿cierto? Entonces ahí cambié al contarle a las personas cuando veía que como que estaba creciendo, ¿cierto? Como que, sí, o que yo quería que pasara algo más. Sí. De otro anillo. cuando yo me veía con la fotico de portada, Sí. Sí, pero entonces del otro lado seguramente habrá una tropa de personas que dirá, pero ¿cómo no me va a decir? Que además te lo pregunto porque se está volviendo muy viral también esto de normalicemos pedir ITS ah, no, eso pasa en Twitter cada 2 meses. por eso. Alguien tira el trino y se da la Se vuelve conversación. viral. Pero entonces, ¿cómo lo ves tú? Si uno debería normalizar, estar pidiéndole exámenes a todo el mundo. yo ahí digamos que difiero un poco, bueno, no difiero, pero tengo la conversación en cuanto a mí me parece más que importante, pertinente, y no por un tema de, es que eres positivo o no eres positivo, sino porque uno también, está también el autocuidado. Digamos que en mi caso personal, propio, yo contigo lo hice. Pues no fue como el examen, no, sino a mí me parece que dentro del autocuidado es pertinente como saber la persona para ver yo a qué tengo que asumir de mi lado. Porque eso también me permite a mí saberlo, porque mucha gente, es que yo nunca, el resto del mundo sí, pero tú, ¿cuántas veces te has hecho exámenes de ITS? Nunca. Entonces, a mí me parece importante, por lo menos de mi parte, hacerme exámenes periódicamente, más allá de señalar, no, por eso, y más que no, pero por mí, por las personas, es por el cuidado que implica
cualquier ITS. Es que a mí esa situación me parece, la verdad, bellísima porque se presta para muchas discusiones. Yo no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo, sino más que el hecho de pedir pruebas es como, uno, la manera y dos, cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces yo le devuelvo la pregunta a la persona. ¿Por qué estás pidiendo prueba? Exacto, ¿con qué fin? Entonces, digamos que ustedes dos apenas se están conociendo y vos le pedís la prueba a Omar, le decís, hazte la prueba y tal. ¿Qué pasa si él sale positivo para VIH, para sífilis, para gonorrea? ¿Pediste la prueba para qué? En mi caso, para tomar acciones frente a. No, en mi caso, yo no tengo ningún rollo. Yo hace muchos años, de hecho, tuve sífilis me la hice por una donación de sangre. Cuando me di cuenta, hablé con mi relativo, que era mi pareja, me dijo, no, no, no. Y yo como, ok, o sea, me hice las 3 dosis de penicilina, fin del comunicado, no pasa nada. En mis siguientes novios fue como, hagamos los exámenes porque muy seguramente eso es un pajazo mental que yo creo que por el 100% de las parejas, nadie se cuida al 100% siempre con condón y nunca hay un margen 100% confiable porque siempre va a haber sexo oral y el sexo oral, el porcentaje que lo hace como en protección es mínimo. No, y las ITS en realidad son muy normales. O sea, todos Todo o hemos no, tenido o vamos a tener, exacto. Entonces mi punto es, está bien pedir pruebas si el objetivo no es rechazar a la persona. Entonces como es cuidarse. Entonces precisamente si yo acabo de conocer a alguien y le digo, hagámonos las pruebas y la persona sale positiva, digamos, con sífilis, entonces yo ya sé que por un momento, mientras pasan las dosis de penicilina, sí o sí condón, ¿cierto? Indiscutiblemente. Lo hago para que pues no me pase la sífilis y no entremos como en un brollo hecho, o si me pasa eso, o si sale con gonorrea, o si sale con clamidia, cualquier cosa, es para saber qué hay que hacer para que podamos tener una vida sexual. Lo mismo que con el VIH. Pero es que muchas personas quieren pedir las pruebas es para rechazar. Y una ITS no debería ser una razón para rechazar a alguien, es para tener en cuenta medidas de acción o de cuidado para él y para los dos. Entonces, si esa pregunta y ese tema que se pone de moda abre la puerta para uno normalizar el hablar eso en pareja, porque también como entre las mismas parejas nunca queremos tocar ese tema, y dos, para que se vuelva algo de aprender a lidiar con el diagnóstico de una pareja. A mí me pasó una vez estando eh, pues me estaba como metiendo con un man y ya me acuerdo que el plan fue como fumar, jugar Mario Kart, como strip Mario Kart, entonces cada vez que alguien perdía se quitaba una prenda y mejor dicho ya cuando íbamos para eso, cuando íbamos a eso y cuando yo ya se la iba a chupar, él como que no, espera, yo tengo gonorrea en este momento y yo, él era incluso médico, me dijo, nos podemos besar y ya. Si quieres te la chupo yo, no sé qué, pero por ahora no, pues es mejor que no me toques y todo eso. Y yo le dije, bueno. Y ya después, simplemente después fue que culiamos. Y ahí aprendí que eso es posible también. O sea, que eso simplemente nos muestra qué o cómo podemos tener relaciones en ese momento, pero no tiene que ser una razón para rechazar a alguien. Entonces, esa es la reflexión que hay que dejarle a la gente. Porque sería ideal que, no sé, que uno, o sea, de pronto no con alguien que uno va a culiar, pues en la discoteca o lo que sea, porque qué embrollo, pero que uno va a empezar una relación con alguien y además no es solo pedirlo, sino vamos juntos. Y nos hacemos todas las pruebas y si tenemos algo nos lo tratamos y todo bien. seguir algo que me estás dando. Exactamente. Tiene que ser- Que además pasa, además pasa. Siempre es como yo te pido a ti, pero yo estoy seguro Pero la que me dices, que yo ¿no nada. viene ese? Además. Me salió bien. Y ¿Cómo pues, dices estar bien o mal? Porque justamente es que una mala palabra, una manera no correcta, desencadena muchas cosas. es el cuidado del otro. Exacto. A mí esa cuando las piden es como, no, pero si yo estoy bien, es como, ok. Entonces una persona que tiene VIH, que tiene No enfermedad, está bien. no está bien, Y está eso. mal. Es como que empezar hay que A cambiar la narrativa, sí. Mire, indetectable, intransmisible, básicamente que La bandera. la bandera. El tatuaje lo dice. Es que la carga viral está controlada, que, Sí. ¿Qué significa? que puedes vivir con una enfermedad crónica, que la vas a transmitir, o sea, básicamente vives como cualquier otro ser humano en la vida. Y ya nos explicarás un poco, si quieres, cómo complementar esa idea, pero mi pregunta va hacia, si uno tiene esa condición, ¿por qué tendría que estar explicándole a todo el mundo? Es que no tiene por qué, ese es el punto. Solo que pues la sociedad, muchas personas todavía nos quieren cargar la responsabilidad de la salud de los otros a las personas que tenemos VIH, aun cuando ya estamos haciendo lo que hacemos, no solo para cuidarnos, sino para cuidar los otros. O sea,
Yo siempre digo, yo me tomo las pastillas todos los días, primero por mí, porque yo no me quiero morir, ¿cierto? Y no me quiero morir de ninguna enfermedad relacionada con SIDA. Pero segundo, porque obviamente yo no le deseo esto a nadie, ¿cierto? Si bien obviamente se puede vivir con VIH y uno puede vivir bien y yo promulgo mucho esa vida positiva con VIH, pues es mejor no tenerlo a tenerlo, claramente, ¿cierto? Y yo nunca voy a querer transmitirle el virus a absolutamente nadie y por eso para mí ser indetectable e intransmisible es también muy importante y creo que es algo que nos empodera un montón. Pero muchas veces del otro lado, las personas que no tienen VIH como que no ven todavía eso o no lo creen o no sé qué es lo que pasa pues como con el VIH que siguen dejándonos como toda la responsabilidad cuando ni siquiera somos un riesgo. Muchas de las cosas que tienen que ver con el VIH está enmarcada en la culpa. Ya. Y esa culpa permite, o no permite más bien, que muchas personas con VIH luego disfruten también su sexualidad, porque no es como tienes VIH, entonces ya quedaste muerto en vida, entonces no puedes volver a tirar con nadie. Entonces te pregunto, después de de ese diagnóstico y de todo el proceso que has llevado, ¿te has permitido otras cosas, como, no sé, tríos, orgías, vivir otro tipo de experiencias, como unas cosas más libidinosas para mucho, para el común de la gente, o ya dices como, creo que ni siquiera me puedo permitir esto porque yo tengo VIH, porque es que yo no usé condón, entonces está mal. O sea, pues, también te ha pasado Y eso por tener la que cabeza. casi pedir permiso y como un poco el agradezcame que estoy saliendo con usted o agradezcame que no lo estoy rechazando. Es como, no, o sea, Pues bueno, primero que todo, el placer sexual es incluso un derecho humano, ¿cierto? Eso está catalogado como un derecho humano y todas las personas tienen derecho a disfrutar su cuerpo y su sexualidad como deseen. Incluso las personas que vivimos con VIH o las personas que tenemos otras ITS, ¿cierto? También hay otras ITS que son para toda la vida. ¿Cómo fue mi experiencia? Pues como es en este momento, yo vivo mi sexualidad a mil maravillas. Ah, muy satisfactorio. sí, o sea, todo lo que dijiste, todo check, 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 varias veces me encanta. Para mí el sexo es súper importante en mi vida y agradezco que el VIH no se volvió como una piedra para eso, ¿cierto? Pero en un inicio sí que lo fue, ¿cierto? Entonces incluso pues les conté que cuando recibí el diagnóstico empecé una relación con alguien. Los primeros meses nosotros no tuvimos relaciones sexuales, pero era por mí, ¿cierto? Porque a mí me daba muchísimo miedo tocarlo, me daba mucho miedo que él me tocara, que él tocara mi semen, ¿cierto? O sea, como que... eh, No por desinformación en ese momento. pero es que es muy curioso porque, digamos, yo ya tenía la información, pero es que la carga a veces mental es tan grande que uno es como, Sí, "Jue puta, no, sí, uno no lo cree". Entonces, digamos, yo con él también estuvimos 2 años juntos donde él se hacía la prueba de VIH cada 3 meses, ¿cierto? Eso a mí me ayudó, digamos, a como confirmar en carne propia que indetectable era intransmisible, ¿cierto? Porque igual es que es difícil, ¿cierto? Es difícil de creerlo muchas veces desde la parte emocional, porque las emociones no siempre son racionales. Entonces uno puede tener los estudios, puede tener al médico diciéndole, puede tener al activista diciéndole que tranquilo, indetectable es intransmisible, pero no siempre emocionalmente es tan fácil de llevarlo. Incluso tener una pareja que lo está apoyando a uno, que era mi caso. Pero pues hay cosas en la vida que uno tiene que hacer como con miedo todo, ¿cierto? Y a veces la única forma de enfrentarlas y de superarlas es enfrentándolas, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, a mí al principio sí me costó porque tenía mucho miedo de transmitir el virus. Y sé que a muchas personas les pasa eso, ¿cierto? O sea, hay muchas razones por las que una persona con VIH puede tener problemas con su vida sexual. Una es porque lo rechacen, ¿cierto? Que él quiera, pero lo rechacen. Pero otra también es porque le da mucho miedo transmitir el virus. Otra es porque ya no se sienta digno, ya no se sienta sensual, ya no se sienta deseable, ¿cierto? O sea, son muchas cosas que van como jugando ahí a la vez. Y que si uno está además en una sociedad donde nos está señalando, nos está diciendo que a veces las mismas enfermeras y los mismos médicos le dicen a uno, es que no puedes tener relaciones, es que nadie te va a desear. O Soy sea, la última opción de todo el mundo. no, pues total. Y yo con esa pareja, digamos que estuve, no fue la mejor relación del mundo, ¿cierto? Él no me trató de la mejor manera, pero yo sentía exactamente lo que tú decías. Yo decía, yo tengo que aceptar eso, ¿cierto? Como, exacto, como él está conmigo, me tengo que aguantar lo que sea porque yo no sé quién más vaya a estar conmigo. Y para mí fue muy difícil salir de la relación por eso, por el miedo a poder volver a encontrar a alguien más. Y eso me hace preguntarte por ese mismo camino, ¿cómo logra uno decir, exacto, soy igual de digno que antes del VIH? O sea, no es que alguien me esté haciendo un favor por estar conmigo. Y sobre todo en vínculos afectivos. Sexuales finalmente, lo que tú dices. Si no me quiero contar en una noche, pues chao.
Sí, miramos y ya está. Pero cuando empiezas a crear un vínculo, siempre es latente el, apenas le diga, se va a alejar, sí. apenas le diga, me va a rechazar, apenas le diga, todo está bien, pero su amor va a bajar, o si le digo y sabe, gracias por no irte. No, hay casos de personas que los amenazan, o sea, hay personas que entonces la pareja se da cuenta y empieza a utilizar el diagnóstico o para que no los dejen o para sacarles plata, o sea, hay un montón de violencias que vemos las personas con VIH que ustedes no se imaginan y que a veces viene de las personas que supuestamente son quienes nos quieren incluso. Qué horrible, joder, te ríes muy pelle, marica. La gente es muy paila. Hay que decir todo, ¿Qué hace persona eres? Sí, todo hay que total. decirlo. Pero, y entonces, bueno, saliste de esta relación y ¿cómo fue ese momento de decir, bueno, sí soy digno de otra relación? ¿Cómo lo fuiste encontrando? Es que no sé si eso pase como de un momento a otro, yo creo que se construye. Entonces, digamos, yo salí de esa relación y empecé a perrear, ¿cierto? Porque eso hace uno cuando sale de una relación de varios años. Es una gran terapia, la verdad. O sea, con sus cosas buenas, con sus malas malas, pero ayuda a desfogar. Y ahí fue donde empecé a topar con eso, con gente que me rechazaba por el diagnóstico, con gente tal cosa. Pero yo creo que es como una mezcla entre sacar callo, ¿cierto? Como sacar confianza. eh, y también un poco como darse su lugar, ¿cierto? Pero puede ser muy difícil para muchas personas. Pues sí, no es un proceso de un día para otro, ¿cierto? Uno le toca, igual que digamos como el aceptar con el ser gay, ¿cierto? Uno como dice, ¿cómo fue ese momento en el que aceptaste que fuiste gay? No es un momento, sí, es como... No estoy del todo. O sea, son procesos de construcción a veces muy lentos, pero, pero pues vale mucho la pena. Digamos, a mí las personas muchas veces nos preguntan sobre ese miedo de contarle a sus parejas que tienen VIH y yo los invito como que a que guarden esta reflexión en la cabeza y es que cuando nosotros contamos que tenemos VIH no estamos viendo nuestro valor, sino más estamos viendo es el valor de la otra persona, ¿cierto? Nosotros las personas con VIH, antes somos personas con necesidades especiales que necesitamos una pareja mucho más que alguien sin VIH, porque necesita una pareja que esté dispuesta a informarse, una pareja que esté dispuesta a cuidarse, que esté dispuesta a cuidarme, a amarme, a no juzgarme, etcétera, etcétera. Yo soy el que necesito a alguien con un estándar más alto, ¿cierto? Yo soy el que estoy exigiendo, o sea, mi valor es más alto. La persona que está al frente mío va a poder cumplir todas las exigencias que yo tengo como persona con VIH o no me va a dar la talla, ¿cierto? Esa es una manera de verla que voltea la bola completamente y si uno logra hacer ese chip, mejor dicho, el proceso es completamente diferente. Y otro de los procesos que yo creo que, y lo hablábamos hace poquito, que hablábamos, que hablábamos nosotros estuvimos en Madrid, en un centro, y nos vacunamos contra La viruela del el mono. mono. Y hay un centro en Madrid específico donde la gente va a hacerse ITS, pruebas de ITS, Su centro médico de enfermedades sexuales, netamente. No solamente Checkpoint. sino única, pues en general. Pero Nos llamó la atención que cuando entrábamos todo el mundo tenía la cabeza abajo. o van con gorra o siempre como Que no se les vea. Y es como, oye, te estás cuidando, estás buscando una adherencia para tu enfermedad, que además es perfectamente como cualquier otra enfermedad que puede dar, sino que tiene una carga social asquerosa, pero es una enfermedad normal. Tú estás yendo a cuidarte, a tratarte la enfermedad o a hacerte las pruebas para ver si tienes la ya enfermedad, es igual. porque porque es Peor. gripa. Qué O horror. sea, acá sigue pasando que, por ejemplo, hemos ido tenemos diferentes EPS y cuando, por ejemplo, yo voy a mi EPS a reclamar el PrEP, o sea, siempre es como una vergüenza, entonces que no me veas como, porque tenemos que cargar siempre con el prejuicio, o sea, el prejuicio de ser gay, el prejuicio de no encajar en lo que socialmente debería ser, si estoy conectado con mi feminidad, entonces tengo que ver más masculino y tras derecho. Tomamos medidas para cuidarnos, sea pre o sea post exposición, siempre es la carga social. Es como porque tengo que hacerlo. O sea, o si las mujeres, por ejemplo, van a un centro digamos, de fertilidad o un centro donde puedan, hay opciones de aborto pues de interrupción del embarazo, lo que sea, siempre es la carga social de que estamos mal. Es como porque tenemos que lidiar con esto. O sea, Por la mojigatería. Es que todo lo que sea consecuencia del sexo va a ser visto como peor. O sea, como que tú te puedes enfermar porque te mojaste, pero no te puedes enfermar porque culiaste.
¿cierto? Como vergüenza absoluta. Y es un rezago de la religión muy grande que nosotros tenemos todavía y que no hemos podido soltar. Una cosa que es que hablábamos con Mami es que te dio cáncer y eres un guerrero, el luchón, eres increíble, vas a salir adelante. Pero dices que tienes diagnóstico de Enfermedad. VIH, DS, pausa para hacer brillaje. Obvio que sí, estamos en casita, en juicio. Acá se brinda con amigues. Al mediodía. Echando Chin, chin. Y siempre es como ella carga, es como desde el VIH. Entonces, si tú te lo buscaste, si eso te pasó por andar de puta, de andar. No, pues es que a mí me dicen como, es que usted quiere romantizar el VIH y yo le digo, primero, no lo quiero romantizar, lo estoy normalizando, pero segundo, porque todas las otras enfermedades sí se pueden empoderar a las personas y con el VIH no, o sea, Sí, no quiero sonar paila con esto que voy a decir, pero si tú llegas a tener cáncer, sacas un libro, te vuelves un ejemplo a seguir, no. das conferencia y eres el y guerrero es maravilloso. maravilloso y te admiramos. Soldado de Dios. Pero si tú tienes VIH y haces una labor de empoderamiento, Soldado del diablo. qué complejo. Es una situación Y muy caja compleja. rojo y todo. Sí, Total. no, exacto, es eso, es la moral. Además que hay muchas circunstancias que, o sea, es que de verdad tienen tantos mitos alrededor y por eso queríamos tocar este tema acá, porque la gente cree que es como solamente es por sexo. Y es como, no, hay múltiples opciones y múltiples circunstancias en las que tú puedes. Por ejemplo, una, a mí hace varios años, en las que yo iba en una bicicleta en Bogotá, ciclorruta, y venía una persona caminando que estaba como a dos de ser persona en condición de habitabilidad de calle. Y yo pasé normal por la bicicleta. Cuando pasé, sentí un chuzón, como con una aguja. Y yo quedé como, y el man siguió como en una subida. Y yo quedé como, marica, qué raro. Entonces, como que fui al médico, me dice, y desde ahí una de las razones por las que empecé a tomar PrEP es como, hay muchas circunstancias que uno no puede controlar. O sea, sexualmente suceden muchas cosas, pero hay otras tatuajes, odontología, cosas de sangre, son cosas que tú no controlas, man. O sea, que tú no puedes estar 100% seguro de que va a estar bien controlado el tema, de que va a estar seguro, entre comillas. Pero la gente se queda simplemente en irresponsable porque tú elegiste, porque tú decidiste no ponerte condón, porque tú decidiste, es que estaba en un bacanal. No, con una sola persona, en una sí, sola es súper oportunidad. bacana. No, es que exacto, iba a decir exactamente eso. Sea, es Igual, una persona, ¿qué pasa una si fue en oportunidad. eso? O sea, obviamente el VIH se puede adquirir por otras formas que no es la vía sexual, ¿cierto? Pues todavía hay transmisión vertical, que es que madre a hijo, a pesar de que eso ya debería estar eliminado completamente. Están los accidentes laborales, que le puede pasar a un médico, le puede pasar a un tatuador, le puede pasar, bueno, etcétera. Transfusiones de sangre hoy en día es muy difícil que suceda, pero digamos que en los 90 sí se dieron muchos casos de eso y por eso siempre que uno dona sangre le testean la sangre, etcétera, etcétera. Pero a la final, y si fuese una enfermedad solo de transmisión sexual también, ¿qué? O sea, ¿por qué nos van a tratar diferente por algo que adquirimos así sea en una orgía? Total. O sea, yo la adquirí en un trío con unos gringos en Panamá. Maravilloso. ¿Y eso por qué me hace menos digno de derechos humanos y de respeto de alguien que adquirió la enfermedad de otra manera? Absolutamente no. Y si la adquirí por producto de una agresión sexual, entonces tengo que cargar con doble carga, ¿no? Tengo que Exacto. cargar con el trauma que me dejaron, sumado a la culpa, es como, basta, o sea, De hecho, ahora que dices eso, un tip para todos los que estén viendo este podcast es cuando alguien les cuente que tiene VIH, o sea, la última pregunta que tienen que hacer es ¿Cómo? ¿cómo sucedió? Porque- Y esa es porque la puede primera que esa pregunta que persona hacen. sepa cómo. Exactamente, puede que no sepa o puede que sea una violación o puede que sea no sé, en el contexto de una relación donde confió en su pareja y nunca se cuidaron y todavía está procesando emocionalmente eso, puede que lo adquirió de su papá, de su mamá, o sea, puede que sean 50.000 escenarios donde la persona no quiere hablar de eso, que la persona lo va a hablar cuando y donde quiera, pero hacer esa pregunta, primero que todo, o sea, es indagar en cosas muy dolorosas y segundo, ¿qué le aporta a la otra persona? Nada. Ah, Chisme, chisme. chisme del malo además, o sea, Del entonces, sucio, no exacto. chisme que el chisme macabro. Entonces sí dejarles esa lección. Miguel, pero además, obviamente que hay un componente aquí, y lo sabemos, histórico, de aprovechamiento de ciertos sectores
ultraconservadores para decir, esa es la enfermedad demonio, porque entonces le da a los gays. Y entonces, de hecho, yo creo, y mis teorías conspiranoides, siempre he dicho, pero es que si no hubo cura en su momento fue porque no les preocupábamos, porque todo lo contrario, limpian No es una teoría conspiranoide, esto. es la historia lo muestra. O sea, los primeros casos que se identificaron en Estados Unidos sí fueron en hombres gay, ¿cierto? Los primeros, que fueron en 1981 en Los Ángeles y San Francisco, después Nueva York. Después empezaron a llegar casos de usuarios de drogas, de negros migrantes y de trabajadores sexuales. Entonces, ¿qué dijo la sociedad en ese momento? Sobre todo la sociedad de los 80, como pues están muriendo los que tienen que morir, ¿cierto? Y hay que decirlo de esa manera, como se gana, exacto, la licencia social tirada por Dios, por lo que sea, y se está muriendo el que se está ganando esa enfermedad. Y empezaron a morir miles y miles de personas en todo el mundo desde 1981 y no fue hasta 1986 que el gobierno de Estados Unidos aceptó que era un problema de salud pública porque se dio el primer caso de un niño que nació con VIH. O sea, solamente hasta ahí los políticos dijo como, ay, sí, esto sí es como para todos. Y gracias a eso es que también el VIH se salió de las manos de la sociedad, a diferencia, digamos, del COVID, que mucha gente dice, ay, pero ¿cómo el COVID en 2 años? No sé qué. Pero es que el COVID fue preocupación mundial desde el día uno, ¿cierto? O sea, había absolutamente recursos, intención política, intención social, todo para buscarle una solución. El VIH estuvo por años haciendo y deshaciendo y la gente no le importaba. Entonces, eso no es una teoría, es la realidad. Es que en Colombia, ¿cuánto creen ustedes que es el porcentaje de personas sexuales que tienen VIH? Uy, Pues, o sea, que uno, a ver, uno las lee que son heterosexuales porque, digamos, en VIH hay un tema que se llama población clave, ¿cierto? Que son, digamos, las poblaciones que usualmente han tenido más incidencia, que son, sí, hombres gay, exacto, trabajadores sexuales, personas migrantes, personas privadas de la libertad, bla, bla, bla. O sea, entonces uno puede ver como porcentaje de población clave y porcentaje de población no clave, que entonces sería, no son nada de lo anterior. O sea, no son gays, trans, trabajadores sexuales, usuarios de drogas, entonces seguramente gente heterosexual. ¿Cuál creen que es el porcentaje en Colombia? Uf, yo creo que es muy alto y yo creo que está por encima del 30-40%. Y Omar, ¿qué dice? Da más, da menos. Creo que 100 colombianos dicen, es mayor al 40%. sí, Es como el 47%. o sea, casi equiparable. Básicamente la mitad de las personas con VIH en Colombia son heterosexuales. Pero no se les está hablando de eso o no lo asumen. La percepción del riesgo es nula y no solamente desde las personas, sino también desde los prestadores de salud. O sea, uno como marica va al médico con diarrea y le mandan la prueba de VIH. Una persona heterosexual se tiene que estar muriendo literalmente para que le manden una prueba de VIH. Porque es que les cuento el caso de una mujer que fue al grupo de apoyo de nosotros. Ella estuvo más de un año hospitalizada por neumonía, más de un año sin salir del hospital y nunca le habían mandado prueba de VIH. Cuando finalmente se la mandaron, Ya era muy tarde. tenía 2 CD4, que esos no solo se estadio SIDA, sino ya, o sea, ya no había, 2 defensas tenía, o sea, ya. eso decía, primero que llevaba años con VIH y segundo que ya había hecho todo eso. ¿Cómo se les ocurre tener a alguien hospitalizado por una neumonía que no se cura por más de un año Y no, y no le van a hacer prueba de VIH? Entonces es un estigma que a nosotros nos lastima de una manera porque, digamos, a nosotros nos lastiman el día a día, pero a los otros los está lastimando en su salud. Exacto, los vulnera, les pone barreras a sistemas de salud, a diagnóstico y tratamiento. Y si eso viene de los mismos médicos, entonces la sociedad tiene que empezar a hacer el cambio para ellos mismos exigir, pues entenderse como iguales ante el VIH y ellos mismos cuidarse, porque no lo están haciendo hasta en los tampoco. mismos bares. O sea, ¿cuántas veces pasa un baño de un bar gay y dice siempre con protección, la? Cuando Ya hay máquina de condones. máquina de condones, cuando vas tú a un baño en el bar heterosexual, nunca jamás en la vida, porque es que siempre la conversación gira en torno a población gay o trabajadores sexuales, fin. No, y a nosotros nos pasa cuando nosotros hacemos jornadas de pruebas de VIH así en la calle y todo eso, y uno se le acerca a una persona heterosexual y es como, ay, no, eso no es para mí, sí, así sea una prueba gratis, así sea una prueba rápida, lo que sea. Entonces sí, falta mucho como educación por eso, porque por ahí se están perdiendo muchos casos y cada persona que no está siendo diagnosticada está poniendo en riesgo su salud, pero además es alguien que puede generar más casos de VIH. Y yo sé, Miguel, que dijimos que no queríamos tu versión pedagogo, pero pues Es inevitable. es inevitable que O pase. sea, que no les sirve todo lo que hace Miguel el día a día, o sea, educar también. Yo sé que en este momento en el país hay una gran batalla por el tema de una
pastilla, no sé si estoy diciendo bien, Dolutegravir, Dolutegravir. Entonces te grabo. que es básicamente la más adecuada para el tratamiento hoy en día, que no tiene tantas repercusiones o tantos efectos secundarios. ¿Cómo va esa lucha y qué tan preparada está Colombia para esa discusión? ¿Cómo vamos en ese camino? Pues el camino va, ¿cierto? Al menos el marco legal lo tenemos en este momento, que es tener la licencia obligatoria, que pues para los que no entienden ese término es que se puede producir genérico, ¿cierto? Entonces, el original del dolutegravir cuesta como 480 y punta mil pesos producirlo, el genérico vale como 35.000, ¿cierto? Entonces, obviamente, con la licencia, con lo que atienden a una persona, van a poder atender más de 20, 30 personas con el mismo valor. Eso para un sistema de salud es súper ganador y para las personas también, en caso tal de que uno necesite comprarlo, lo que sea, va a ser mucho más asequible. El problema es que esa licencia la están intentando tumbar las farmacéuticas, ¿cierto? Con un montón de demandas. En este momento todavía está, sé que el Ministerio de Salud ya hizo la primera compra porque además es una licencia obligatoria con limitaciones, ¿cierto? Es solamente para compras estatales, en algunos casos de algunos pacientes, pero ya se hizo la primera compra y además, no sé si vieron la noticia de que la Universidad de Antioquia descubrió como la manera de hacer un esquema en una sola pastilla con dolutegravir y con la licencia también se puede producir y se espera que el otro año se empiece la producción, solo que se demora 18 meses, pero entonces para final de 2025 podríamos tener también producción nacional de esquemas basados en dolutegravir y eso ayudaría muchísimo al acceso del tratamiento del VIH en el país, pues porque baja los precios y con todo el bolón que tenemos en el sistema de salud, pues todo lo que salga más barato, muchísimo más bien recibido. Pero pues eso también es como muy complejo porque, digamos, no sé si sabías también que hay tratamientos inyectables de VIH. Justo saben lo que proyecto, ahí están probando uno que son 2 inyecciones al año. Sí, no, ya ha pasado 2 estudios y es 100% efectivo para prevenir el VIH y para tratarlo. Pero digamos, ya existía uno que no era cada 6 meses, sino cada 2 meses, que se llama cabotegravir, que a mí me preguntan mucho también como, ay, ¿cuándo llega a Colombia? ¿Cuándo llega a Colombia el cabotegravir? Porque claro, mejor una inyección cada 2 meses que una pastilla diaria. Pero el cabotegravir todavía solo existe el original y cada inyección vale $4.600. Entonces, dígame, ¿qué sistema de salud va a poder sostener un tratamiento que vale $15.000 al año cuando el tratamiento normal, el más caro, puede valer $1.000 al año, No, ¿y digamos? quién O lo va a sea, poder es como, sostener? Y a quién le interesa. no, total, eso nunca va a pasar, eso no, o sea, No da votos, no da fin. no va a voto, no, y no, o sea, no es lógico también, o sea, como desde un punto de vista administrativo, es como, Sí. el problema va también desde ahí, ¿cierto? Desde el sistema, desde lo que pueden hacer las farmacéuticas para eso. Esta que decía Sergio, que es el Lenacapavir, que es la farmacéutica lo quiere sacar a un precio de $42.000 anuales, o sea, las 2 inyecciones. Y hubo un grupo como de científicos activistas, no sé qué, que hicieron un estudio de cuánto costaba y cuesta producirla $42. O sea, $42 ellos le quieren vender a $42.000. O sea, el negocio es una cosa absurda. Y en la mitad quedamos todos ahí como, porque además experimentan con nosotros, etcétera y todo, y sacan nuevas tecnologías que quién puede acceder a ellos. Y que finalmente es ese mismo, o sea, de un lado la ultraderecha que motín de guerra y por el otro lado entonces el negocio. Completamente. Como que uno siempre queda en la mitad de ese bien transaccional de nos usan, pero no les interesa tampoco. O sea, nos usan cuando les conviene y ya está. Entonces también es muy fuerte eso. Muy, Miguel, yo creo que, no sé si contigo fue que tuve esa discusión de la posible cura y de lo utópico que suena. ¿Tú confías en esa posibilidad en algún momento? De hecho, hace poquito, y si quieren buscar, hay un artículo en El Espectador, una entrevista que le hicieron a una de las mejores científicas de VIH del mundo. El artículo se llama ¿Por qué es tan difícil encontrar la cura del VIH? Y ahí yo creo que lo explican muy bien. Y es que el VIH tiene unas particularidades, pues, como Atípicas. biológicas, no sé si sería la palabra, pues, como del virus, que lo hacen muy difícil de curar. Principalmente es porque usualmente, digamos que los virus están como en la superficie de las células infectadas. El VIH no. Y no solo no está en la superficie, sino que como que se mezcla con el ADN de cada una de las células del cuerpo. Entonces, eliminar una infección por VIH, en teoría, es eliminar una célula. O sea, no se puede hacer como un borrón y cuenta nueva del cuerpo absolutamente. Pero ahorita hay más de 70 investigaciones relacionadas con la cura, pero lo que no se está buscando es eliminarlo, sino como un tipo de remisión permanente, ¿cierto? O sea, la cura del VIH, cuando la encuentren, seguramente lo que va a hacer es una remisión permanente. O sea, es hacernos indetectables
definitivamente. O sea, no es eliminar el virus, sino que es como de pronto con una inyección, o sea, sí reducirlo y que quede reducido. Incluso yo, sin ser muy experto, exacto, me parece hasta mejor porque una cura, o sea, todos los virus que uno o todas las enfermedades que uno se las quitan, le puede volver a dar, ¿cierto? La sífilis, el coronavirus, todo, etcétera. Si no es una cura que elimina, sino que controla, a ti no te volvería a dar. Pues es la lógica, no sé si hay alguien, un experto aquí que me corrija, pero, pero así es como yo lo entiendo. Si es una remisión. trío de estúpidos acaban de decir eso. Pongan atención. Pero sí. Un trío de pendejos acaban de decir eso. Pero sí, es algo así, o sea, tú qué harías con el virus controlado, no afecta a tu salud y no lo transmites, ya definitivamente. Sí, te reinfectarías en teoría como... Pues ojalá se logre y seguramente iremos en ese camino. Miguel, hay un asunto que yo creo que también es muy importante cuando una persona adquiere el VIH y no solamente es el cuidado físico, sino un tema mental. Y conozco personas cercanas que han tomado incluso medicamentos que tienen efectos secundarios y que les ha acarreado cosas muy fuertes químicamente en su cuerpo, más todo lo que ya hemos hablado de la culpa social, etcétera. ¿Qué me puedes hablar de eso? Y además tu experiencia personal, ¿cómo fue acercándote a ese cuidado también de tu salud mental? Pues de hecho yo empecé con un esquema que ahorita es súper anticuado, ¿cierto? Que es Sibudina con Efavirenz, que son dos de los primeros antirretrovirales que existieron. Y el Efavirenz, que ya está muy mandado a recoger, pero lastimosamente más del 40% de la gente de Colombia toma Efavirenz todavía porque es baratísimo. O sea, el Efavirenz vale 16.000 pesos. ¿Qué que toman en África? Pero también en África lo están intentando sacar, pero es lo que tomamos en el sur global. Sí, en Europa nadie toma Favirenz, en Estados Unidos nadie toma Favirenz, pero en África, Asia y en América Latina todavía mucha gente toma Favirenz. En Colombia muchísima gente la toma. Yo lo tomé al principio. Puede ser muy peligroso porque el Favirenz entre los efectos secundarios puede tener ideas suicidas, puede tener depresión, ansiedad, problemas para dormir, etcétera. Pero digamos también lo que puede hacer es que te da alucinaciones físicas, visuales o auditivas. Las dos primeras noches que yo tomé Favirenz, yo aluciné como... Ustedes hablarán, yo sé que van a hablar de hongos en algún momento. No se compara absolutamente nada de lo que yo he podido tomar con otras sustancias a lo que yo vi esa noche con el Favirenz. Y toma. No, y de hecho ahí entendí por qué en África hay un mercado negro de Favirenz y la gente se droga con el Favirenz. Entonces imagínense ustedes tener como obligación a... No, eso fue... La primera noche estaba con el que era mi novio, ¿cierto? Porque yo no empecé tratamiento, además me demoré 2 meses en que la APS me diera el tratamiento del VIH, eso fue tenaz. Pero entonces ya cuando por fin me lo dieron, el médico sí me dijo, este puede ser fuerte, te pueden dar mareos, no sé qué, entonces ¿para qué tal? Entonces yo le dije a mi novio como, bueno, para que me acompañe, simple. Entonces me acuerdo que me lo tomé y estábamos como jugando Play y yo le dije como, ay, yo me estoy sintiendo como mareado, ¿cierto? Porque no se va sintiendo sí, como no estoy sobrio, sí, algo pasa, sí, como que ya hizo efecto. Y yo le dije, no, acostémonos. Y me acuerdo que nos acostamos y él me arrunchó así en cucharita y yo me sentía así como... Cosas que te O sea, he sentido como cuando uno está muy borracho que está piloteando la cama así, que no puede tener los ojos cerrados. Entonces me empecé a sentir así y me acuerdo que abrí los ojos y cuando abrí los ojos vi un reptar, que es el de las Aventuras en Pañales, sí, que es como un dinosaurio verde. Y vi uno y yo, los que lo han visto, si no lo buscan aquí, ¿Verdad? es Mira lo divino. importante que son muñequitos. Es cultura, referencia a cultura No, pop. cultura chupística en una conversación muy Basta. en tu podcast y no sabes qué es. Cosas que alucinó Miguel. Bueno, y vi un reptar y yo como, cuando el reptar se multiplicó así como en un patrón de reptar, o sea, yo estaba viendo eso, viéndolo. O sea, no con los ojos cerrados, sino como en mi espacio. Y todo mi cuarto se volvió así como puro reptar y como que se movían y yo como, ay, marica. Cuando los reptar se volvieron como un panel de abeja y todo mi cuarto se volvió como los cositos de los paneles de abeja y yo como, uy, no, estoy muy mal. Entonces como que me asusté, me mal viajé
y como que volteé así como como al pecho de mi novio, yo como, ay, no, amor, no sé qué, y él como, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo le hice así para verlo, y la cara se le empezó a volver como de un toro, como del Carnaval de Barranquilla, así como de colores, así como, en ese momento acaba de salir la canción Fiesta de Bomba Estéreo, no sé si se acuerdan del video que era como con cosas del Carnaval de Barranquilla. Yo creo que de ahí vino, de ahí tenía yo el referente. Y se le volvió la cara así a ese toro y yo como, ay, gonorrea. Y me tuve que parar y como irme como al baño y descansar como esos estímulos. Eso con un medicamento. Porque eso es lo que está tomando el 40% de los colombianos en este momento. Además que muy seguramente lo deben tomar personas que a lo mejor nunca han tenido un tema de salud mental, nunca, no saben lo que, porque por ejemplo, cuando una persona No, y lo sufre de dispara, lo ansiedad o dispara. depresión, de repente conoces la sensación o se te hace un poco familiar. Una persona como yo, por ejemplo, que nunca he tenido una ideación suicida, una ideación de desvivirme, una ideación de pronto de depresión y ansiedad, puede llegar a ser No, demasiado abrumador y desesperante. y ponlo en el escenario de tú tener un medicamento que te da eso cuando tú no has aceptado que tienes VIH, que estás luchando con ese diagnóstico y que además te digan que el medicamento que tienes que tomar te va a hacer sentir así o que te va a poner amarillo, como la Tazanavir que sube la bilirrubina y pone a la gente amarilla. ¿Quién va a querer? O sea, es otro medicamento que tampoco se debería estar dando, pero ese es el segundo más tomado en el país. Pero además debe ser un estigma muy fuerte de, allá está el amarillo. No, genera preguntas. Entonces, la Tazanavir salió como a finales de los 90 y se tomó mucho a principios de los 2000. Y eso generó situaciones muy incómodas en las personas con VIH porque, claro, están en el trabajo, en el colegio y estaban amarillos. Obviamente, la gente va a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Estás amarillo? Porque tienes los ojos así, porque tienes ese tono de piel. O sea, estás jodido hepáticamente. Y eso en una época en la que no había más opciones, bueno, vaya y venga. Pero hoy en día, con tantas otras opciones, Y esto, ¿cómo siguen dando esos tratamientos? y esto quiere decir que hay también un tema clasista aquí. O sea, que si tú tienes para pagar, en- eh, Pero mira que hasta creo que no llega a ser un tema tan así porque es que las otras opciones igual tienden a ser tan costosas que es que, y pues, por ejemplo, el dolutegravir, los más caros, pues digamos los más modernos, vendrían siendo como dolutegravir, raltegravir, darunavir, Victarvir. Y en un esquema completo eso te costaría casi que 1.000.000 de pesos al mes. Solo el medicamento, sin la cita médica, sin los exámenes, etcétera. Eso es muy impagable, pues, o sea, yo rara vez conozco personas que lo pagan, particularmente en el país, ¿cierto? Pero se vuelve un tema como de injusticia, ¿cierto? Porque ¿por qué no siguen dando esos medicamentos? Además de que uno el médico se lo da y el médico no le dice que uno lo puede cambiar y uno lo puede cambiar, ¿cierto? Porque también primas como el calidad de vida. Entonces, si estos medicamentos me dan esos efectos secundarios, el paso a seguir es cambiar el esquema por uno que no me dé. Sí o sí, sí o sí. Sí o sí, pues yo tuve que amenazar al médico con una tutela para que me lo cambiara. entonces, si usted me está en la casa, usted tiene VIH y estaba tomando esos medicamentos, amenaza a su médico. Sí, si le están cayendo mal, de peleé. ¿Qué por qué? Conozco un amigo que hizo huelga, o sea, para que le cambiaran el que lo ponía amarillo. Vea, todos estamos listos. Él le dijo al médico, lo va a dejar de tomar hasta que usted me lo cambie. El médico no le creyó y cuando llegó a los 6 meses, ya con la carga viral reventada, el médico lo fue a regañar y él le dijo, no, es que yo le dije que yo no me voy a tomar un medicamento que me ponía amarillo. Cámbiamelo y me tomó el medicamento. Pero tuvo que poner su vida en riesgo para que le hicieran ese cambio. Además de que deberían los médicos, ni siquiera uno debería saber, los médicos desde el primer Deberían momento decirle, hacer tratamientos como todo lo que genera. Mira esto, si te genera esto, te lo cambio. te lo cambiamos, vemos con el infectólogo y porque obviamente si hay que seguir como el conducto regular, porque tiene todas las implicaciones la enfermedad como tal, pero no tiene por qué esperar a que uno por sí mismo, además de que es eso, porque conocemos un caso muy cercano de una persona que es como, tiene otras enfermedades también adicionales, pero entonces toma Lefavirenz, que además también creo que genera una cosa en el estómago terrible, que tenemos espasmos invivibles, sumado a sus enfermedades de base intestinales, entonces era como, pide que te lo cambien, entonces es como, vuelve y juega él, no, tengo que agradecer que entonces me están dando un medicamento, que antes me dieron algo, es como, no tienes por qué esperar y darte mala calidad de vida, porque el perro sin sangre del médico que nos está viendo, te da el pinche medicamento que es, o sea, no debería ser. Es, Totalmente. es una situación muy lamentable y
Y afortunadamente, Miguel, existen personas que hacen la voz y yo de verdad te lo agradezco profundamente y sabes que para mí siempre lo que haces con más que tres letras es no solamente a nivel de capacitación, sino como de alzar la voz, porque muchas personas con el tema de la salud creen que le están haciendo el favor y no es verdad. O sea, es un tema de verdad de derechos que para muchos de las personas LGBTI somos incómodas, fastidiosas, pero que nos hemos ganado y que no vamos a permitir que nadie tenga que pasar por esas situaciones que otros ya tuvieron que pasar. Y que muchas personas creen que están acá donde están porque mágicamente los aceptan, no, bebé. Tú que te parece horrible y te parece súper incómodo, porque también vuelve y juega ese, escuchamos, no juzgamos, yo no pertenezco a la comunidad LGBT, como, ay, que es de la boca, que estás donde estás, por personas incómodas, que hoy en día, como Miguel, como Omar y como yo, que Tenemos todo el y derecho. vamos a seguir estando y no vamos a permitir que echen para atrás las Y a cosas mí me que encanta incomodar al que se ya, incomoda. vino a incomodar y Omar y yo lo decimos todo el tiempo. Es que por eso les decía que yo celebro mis 10 años con VIH porque sé que a mucha gente le incomoda y entonces vea que chupen, porque aquí va a estar y van a estar miles de personas que viven con VIH a muy pesar de ellos. Y justamente, digamos que yo también, yo puede que no esté equivocado, pero creo que no, y es, yo también celebro tus 10 años de VIH por lo que acabas de decir, pero también siento que cuando una persona tiene, tiene el diagnóstico, su vida hace clic de muchas maneras, pero una de ellas es de la manera en que se comienza a percibir y comienza a ser mucho más consciente de cada cosa. Es Uno un gran dice que maestro. Sí. importa, uno que va por la vida comiendo y viviendo al límite, no es consciente del cuerpo. Y de verdad lo vivimos con una historia que contamos hace poco de Silvana, una chica que tiene cáncer, y unos tumores y la. Ella decía como, es que yo, esta enfermedad me enseñó a que yo soy lo más importante de adentro para afuera, que a ser muy consciente de absolutamente todo lo que consumo, desde lo que leo, veo, escucho y como. Entonces, justamente, y tú eres un ejemplo de eso, o sea, eres un atleta de alto rendimiento porque compites, porque tienes, de verdad, eres increíble como deportista, pero justamente es darle ese mensaje a la gente de todo lo contrario. O sea, si tú cumples con tu tratamiento, que es el mínimo riesgo, de ahí para adelante, no te va a ofrendar nada. Fili, tú tienes que ir todos los meses por tu medicamento, es una Sí, cosa. Y que ese ir mes a mes, ¿cómo lo ves? Porque supongo que también es fatal. conflictivo. Es conflictivo. Fatal. O sea, y puede ser fatal de muchas maneras. Además que, digamos, en muchos otros países del mundo no es así, ¿cierto? Hay países donde tú vas y te dan el medicamento por 3 meses, por 6 meses, ¿cierto? Para que no tengas que estar yendo cada mes y porque saben que eso ayuda a que la persona sea más juiciosa con su medicamento, porque es que no es fácil tú sacar tiempo para ir a reclamar un medicamento cada mes. Menos si tienes una condición que vives en secreto, que dices en el trabajo, que dices en el colegio, que dices si tú vives en un pueblo donde la farmacia no te queda en el pueblo, sino que te toca ir a la capital a una hora. He escuchado historias de hasta 14, 18 horas de viaje cada mes. Todo el mundo el que te conoce le va a decir, ¿usted por qué tiene que ir cada 8 días a Bogotá o a Neiva o a no sé qué? Eso genera muchas situaciones en una persona que vive un diagnóstico en secreto en que de pronto diga, ¿sabe qué? No, yo no lo tomo. Porque es mucho más riesgoso comprometer su vida por el estigma que lo que percibe que puede ser dejar de tomar el medicamento. Eso por un lado. Y por el otro también es que el medicamento no lo dan cada 30 días calendario. Les pongo un ejemplo que me pasó a mí este año casualmente. Menos mal yo ya tenía reserva, entonces pues no fue grave, pero donde no tuviera reserva, el 30 días se me cumplió el jueves santo de Semana Santa, entonces yo no podía ir hasta el lunes. No había forma. No había forma y las EPS no dan solución a eso, ¿cierto? Mes a mes. Entonces algo que en realidad se tiene que revisar y se tiene que cambiar porque están haciendo que muchas personas no sean adherentes, ¿cierto? No tomen el medicamento todos los días, es lo que nosotros No, necesitamos. y además de que todas las razones que tú dices ahorita del mes a mes son muy difíciles. Contaba que muchas farmacias de las EPS, su servicio no es pésimo, es para un pérrimo. Lento, eso sacar un día, Es de literal sacar un día. 3 horas porque tú llegas en el turno 49 y van en el 2. Sí. Así son. Nosotros nos pasó, nosotros nos tocó, cuando vivimos en España, no hubo manera que nos diera más medicamentos. Nos tocó comprar, por ejemplo, cuando nos fuimos, compramos 3, 4 tarros cada uno.
Mi hermano luego fue, le pedimos a él. Cuando mis papás fueron, le pedimos. Eso es como, porque tengo que, además de que nos tocó pagar un montón de plata en medicamentos para no interrumpir como la toma diaria. Y si es como, y ahorita también que estuvimos por fuera, es que nos vamos un mes y medio, no te toca venir, es como, oye, es que no estoy, o Como- sea, y esa búsqueda, porque es que, claro, tienes el otro lado del activismo, seguramente esas preguntas ya están clarísimas para ti y sé que lo tienes muy ahí en la agenda diaria. ¿Cuál es el camino? Siempre te pregunto por el camino, como si tuvieras las soluciones. Tú eres como mi padre. hombre, Miguel, Ahora el camino, Miguel. Pero ¿cómo? ¿Han pensado que como que haya una medida desde los sistemas de salud para que las personas con un diagnóstico de VIH a lo mejor tengan otras posibilidades en ese sentido? Yo no sé cuál sería como el camino a seguir. No sé si sería una política pública, no sé si sería actualizar como las guías, ¿cierto? Yo sé que tiene que haber un asunto como un litigio estratégico ahí que queremos llevar, pero es que hay tantas cosas. O sea, por ejemplo, también queremos llevar el caso de que aquí no podemos tener seguros de vida o tener medicina prepagada, Por eso, ¿cierto? Ajá, por preexistencia nos lo niegan completamente y bajo la premisa de libertad de mercado, eso está así. Entonces, ¿cuál es el proceso? No sé, pero tenemos ganas de llevarlo. También hace poco nos enteramos que las personas con VIH en Colombia no pueden adoptar, ¿cierto? ¿Pueden Hijos. adoptar? Lo tiene, o sea, es una cláusula que te hace padre eh, porque se van a morir. O sea, no, porque Sí, o sea, eso es algo que viene desde los 90 y no se ha actualizado, ¿cierto? Porque, exacto, porque no, se supone que no hay expectativa de vida, pero la expectativa de vida hoy en día es de 80 años. Es un padre completamente apto más para... que el borracho que le pegan la cara. Entonces, digamos que hay muchas cosas de litigio estratégico que hay que llevar. ¿Cuál es el camino? No sé, pero todavía nos faltan muchos derechos en Colombia que son como cositas del día a Esos día. vacíos, Sí, ¿no? exacto, vacíos. Como seguramente de cosas que se instauraron desde cuando empezó como todo el asunto en los 90 y nadie ha revisado. Entonces hay que empezar a echarle lupa a esos Y ese asuntos. tipo de cosas son las que yo digo cuando todo el mundo es como, ay, pero ¿por qué salen? Ay, pero ¿por qué marchan? Ah, por esa serie de cosas es que no nos vamos a cansar de salir, no nos vamos a cansar de hablar, manifestar. No, o sea, no hay por qué. A mí, iniciamos esta conversación desde el lado del ligue, precisamente porque yo creo que hay que desmitificar el tema de que todos los seres humanos somos sexuales y yo creo que por eso este espacio también, a mí me encanta y con Rebeca y con este espacio, me gusta hablar de la sexualidad humana porque creo que por más de que creamos que están en la mesa, no es verdad y siempre hay muchas presiones alrededor de. Pero yo quiero cerrar y ir cerrando esta conversación por el otro lado, y es el lado del amor o por lo menos el lado de la pareja, que también tiene que ver con lo sexual, obviamente. Estás ahorita estás en una relación, eso me parece muy bonito, porque también es no solo por el tema de permitirte amar, que todos los seres humanos estamos en esa búsqueda, sino también cómo fue encontrarte en esta etapa de tu vida con 10 años de lucha, con unas presiones encima, con unas cargas, si se quiere, con una persona que a lo mejor dice, bueno, yo te quiero acompañar en este momento y no hay rollo. O sea, ¿cómo es este momento de tu vida en el amor? ¿Cómo fue encontrar? Y que una de las razones que hablábamos con Mami de que Miguel viniera es justamente poner la conversación en la mesa, quitar el tabú, pero también Miguel López es mucho más que un diagnóstico. Miguel López sí hace. Su día a día es, pero cuando está en su casa jugando play, cocinando con su novio, es eso. Y es humanizar, no es romantizar, es humanizar con su condición médica. Entonces, como que para nosotros eso es muy interesante en ti, que justamente es poner y abiertamente el tema, es desligar que no soy solamente eso, soy Ujú. mil cosas. Y pues en este momento es muy chévere ver cómo, que además eres demasiado inteligente, demasiado todo, y me parece chévere como que lo hagas acompañado de una persona que ve mucho más allá que las tres letras, porque es más que tres letras. Sí, sí, exactamente. De ahí viene el nombre de de la corporación, de más que tres letras. Es nuestro diagnóstico, no nos define y detrás de esa BSA y SH hay 50.000 historias de vida muy hermosas
que qué rico que la gente se diera el placer de conocerlas. Y bueno, en mi caso sí, me estoy abriendo otra vez como a la posibilidad eh, pues de construir algo. Vamos a ver cómo nos ve, todavía estamos empezando, pero sobre todo es entender eso, de que también el amor con VIH es muy posible, ¿cierto? Con personas que lo tienen o con personas que no lo tienen, ¿cierto? Ahí está ese término de relación cero discordante, que es cuando alguien tiene VIH, el otro no. Eh, y bueno, no es fácil, ¿cierto? Porque claramente mi trabajo me quita tiempo, ¿cierto? Y no solo tiempo, sino también como tiempo emocional, ¿cierto? Porque yo estoy todo el tiempo hablando con personas, asesorándolas, escuchándolas, el grupo de apoyo, uno se carga, bueno, etcétera, Y o Z, pero pues de alguna manera mi pareja también se une como a esa labor al estarme como apoyando y es... Yo sé que la tía ya tuvo la conversación con él ¿Sí? y le dije, es que, ay, yo me metí a stalkearle el perfil. El ¿Cómo, paisita. cómo así que tiene VIH? Yo estoy muy preocupado por usted. Y él como, no, tía, vea, es que el VIH eso, entonces es muy bonito porque pues seguro a ustedes también les pasa con la gente que está muy cercana a ustedes. Ese activismo se va replicando, así sea a menores escalas, pero se va replicando, porque obviamente a él le preguntan y él dice, ¿cierto? Y él cuenta, él también, él consiguió esta camisa, todo, y me encanta. Y eso se va replicando, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es como, no sé, como la magia de la visibilidad. Eso es lo importante, que se replique esta conversación. Miguel, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Y a ustedes, gracias por estar ahí, por estar compartiendo estos videos en TikTok, Instagram, YouTube, por suscribirse, por comentar. Comenten, compartan, suscríbanse. Y si no les gustó, déjenlo escrito abajo. Coméntelo, coméntalo. No lo digan. Déjenlo todo aquí y pues gracias por haberse tomado este tiempito. Nos vemos en una próxima oportunidad. En Apeno, lo que otros callan. Aquí se grita. Chao. Appena la puta paga ma chi sei grita. La noche